Bueno, ¿qué tal, Agustín? Bienvenido al Circo de la Vida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, acá contento de lograr, de que antes de que termine el año logremos encontrarnos, digamos, para charlar un poco acerca de los distintos recorridos y caminos que tenemos en la profesión, ¿no? No pensar solo la profesión como el psicólogo clínico en el consultorio únicamente. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Hay un desarrollo importantísimo en materia de investigación eh, que tiene muchas vertientes. Ya en realidad, digamos, eh, como después la historia, digamos, de la psicología estuvo muy vinculada a la psicoterapia, el común denominador de la gente no está esto. Lo que pasa que sí es cierto que la primera psicología en realidad fue fundamental para lo que es la ciencia básica que hoy permite investigar todo, las normas de estadísticas, digamos, lo que es la correlación, todo eso eh, surge por los primeros psicólogos. Los primeros psicólogos justamente fueron digamos, los que introdujeron gran parte de lo que hoy se utiliza para investigar cualquier cosa. Cualquier cosa me refiero a un caño. O sea, colaboraron con lo que es la estadística, fundamentalmente. Y hoy día todavía hay desarrollo de ciencia básica por parte de psicólogos, y a su vez hay, bueno, mucha interdisciplina con neurólogos, psiquiatras, por sobre todo con neurólogos, que eso es lo más nuevo, por ejemplo, de las neurociencias, eh, donde se está trabajando mucho con rendimiento cognitivo, y a su vez la neuropsiquiatría también. Hay trabajos en el mundo correlacionados con resonancia magnética funcional. Es un tipo de resonancia magnética que es diferente que la nuclear. Ahí, digamos, el resonador reacciona con el oxígeno, no reacciona con ondas de radio sobre materia blanda. Y de esa manera hay, digamos, todo tipo de estudios sobre el funcionamiento profundo, digamos, del sistema nervioso. Hay estudios, por ejemplo, donde, para decir una cosa, ¿no? O sea, la resonancia magnética funcional, mientras que el participante del estudio veía láminas del test de Rorschach. Y ahí se puede ver el funcionamiento de la amígdala mientras que ve cierto tipo de láminas. Ahí se pudo encontrar cuál es el impacto que genera el sistema nervioso límbico, el sistema límbico, el encontrarse con ciertas láminas del test de Rorschach. Y así con otro test, con otras técnicas también de alto impacto emocional. A su vez, bueno, ahora con el tema de la vacuna, estamos todos con esto de que la fase 1, fase 2, ahora todos nos estamos estudiando lo que son los ensayos clínicos, ¿no? Bueno, la realidad es que, digamos, un antidepresivo, por ejemplo, de alguna manera hay que validarlo. Hay que decir que funciona. ¿De qué manera podemos decir que funciona? Si no es a través de la evaluación psicológica, donde de alguna manera se cuantifica los síntomas y a ver si eso va bajando o subiendo. Tenemos inventarios, se llaman inventarios clínicos, digamos, funcionan con técnicas de cutoff, donde a partir de puntear ciertos tipos de síntomas que ya están previamente estudiados, a partir de un determinado nivel de síntomas ya eso sería un cuadro depresivo, pongámosle. Entonces, los puntajes brutos de estos test, a medida que van bajando, eso se va, digamos, correlacionando con la cantidad de medicación que se va administrando, y es así como se validan los psicofármacos. Los psicofármacos, o sea, la gente muchas veces hay mucha fantasía con esto, digamos. Los remedios no son un gran manual de química que alguien que sabe mucho los leyó y generó un remedio de algo.
verdaderamente esa es una del preámbulo de Versi, digamos. O sea, después de eso, hay todo un estudio preliminar, antes de que nadie toque nada, se propone investigar, se aprueba, y ahí se empieza a abrir toda la parte que es, digamos, más que nada in vitro. Nunca hay un médico ahí, todavía nunca hay un médico. Y después de ahí se comienza con el estudio, digamos, de la droga, y luego de que por varias vías se sabe que no sería peligrosa y que tendría que ser útil, recién ahí empiezan los ensayos, con animales primero y recién después con humanos. La realidad es que desde la primera vez que se hace con humanos, la droga no debería ser peligrosa. No, la ANMAT adhirió a las GCP Forms y de esa manera se puso en los estándares internacionales en materia de farmacología, digamos, farmacovigilancia. Entonces, la realidad es que esto que se maldice también en los medios, qué sé yo, que es que la Argentina adhiere a las normas de la FDA, no, en realidad la FDA adhiere a las GCP Forms, Argentina también, a través de la ANMAT, bueno, Gran Bretaña también, la mayoría de Europa también, gran parte del mundo adhiere, en realidad son pocos los países que no han adherido, bueno, y ojo que en eso Argentina es vanguardia, fue uno de los primeros que adhirió. En mi caso, yo en un momento hicimos en el Hospital Militar Central un estudio sobre agomelatina, por supuesto interdisciplinario, ¿no? Yo soy psicólogo. Y bueno, a mí me tocó hacer el análisis de los datos. Yo hice la parte estadística. Otra gente se dedicó a tomar los test, un médico organizó el estudio y después dentro del servicio administraron la droga a los pacientes. El laboratorio entregó la medicación y bueno, y ahí quedó. Pues fue avalado por el hospital. Y bueno, fue entregado en APSA, la parte médica, y en ADEIP la parte psicológica. Así que, bueno, más que nada, digamos, está esta parte, digamos, que es doble, ¿no? Primero, el tema de quebrar el mito de que el psicólogo hace solamente psicoterapia y que dentro de la psicoterapia es solamente, digamos, este concepto que muchas veces se tiene por el tema del gran desarrollo de psicoanálisis que tenemos en Argentina. Eso en primer lugar, o sea, verdaderamente hay evaluación psicológica que no es para el consultorio, independientemente de que hay para el área laboral, para el área forense y demás, bueno, hay investigación psicológica a nivel social. Bueno, ahora, o sea, en el Observatorio de la UBA de Psicología Social, mostró todo un trabajo que terminó siendo polémico sobre problemas de salud mental durante el confinamiento. La realidad es que hay papers que en Europa dieron muy parecido. Entonces, este tema de la ideologización de la ciencia hace que, digamos, sea muy difícil después analizar los datos como realidades que son. O sea, el dato siempre es realidad. Lo que puede estar equivocada es la interpretación que hacemos de los datos. Y ese es un poco, digamos, el error que se comete en culturas donde hay una tendencia
a interpretar y sobreinterpretar, que, digamos, es algo cultural, no está mal, lo que pasa es que, digamos, a la hora de hacer ciencia hay que tratar de esos temas dejarlos un poco de lado. Nosotros somos opinadores, somos, digamos, eufóricos, somos todo lo que somos, ¿no? Ahora, a la hora de, digamos, a la hora de hacer ciencia, digamos, tenemos que tratar digamos, de poner la cabeza fría y pensar no como nos gusta, sino como se piensa en ciencia también. Y eso fue una situación complicada, ¿no? Hubo un problema serio con el escrache público al decano de la UBA, que es una cosa de no creer, por sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde el mismo colegio de psicólogos de la provincia de Buenos Aires, siendo que la mayoría de los matriculados son, digamos, de la Universidad de Buenos Aires, y hay colegas que han egresado bajo el decanato del actual decano, se encontraron con esto, que la realidad es que el decano, digamos, lo que dijo fue que, bueno, que no podías tener un policía en la puerta de tu casa preguntándote qué es lo que querías hacer. En el momento donde lo escracharon porque dijo que, bueno, que había que aprender a cuidarse, a tener cuidado sin tener un policía al lado, ¿no es cierto? Que no puede estar alguien al lado tuyo. Y de ahí, de eso que dijo, claro, como lo dijo a la Nación, se ideologizó, se politizó y qué sé yo, y qué sé cuánto, bueno, automáticamente pasó a ser ideologizado y bueno, y ya se termina la objetividad. La realidad es que de estos casos, mire, digamos, por el lado de, digamos, después, por el lado, digamos, del desarrollo de la ciencia, en el mundo hay un problema serio que es, digamos, la subestimación que hubo por años, tanto en materia, digamos, de política pública, como en materia, bueno, dentro de la política pública, en materia presupuestaria, y detrás de eso, por el interés de los profesionales de la salud en todo el mundo, no acá, en cuestión de la ciencia básica. O sea, hay un utilitarismo reinante que eso con el tema del COVID nos mató. ¿Por qué? Porque para poder solucionar un problema nuevo, no tenés que saber hacer cosas, sino saber cómo hacer cosas. Que no es lo mismo. O sea, para poder ver cómo podemos evaluar y tratar, digamos, pacientes de manera remota, tenemos que... Hay gente que lo hizo esto desde los 90, la teleasistencia existe desde los 90. Hay un trabajo de Luxdorf que habla de esto, ya digamos, de rato largo atrás. El tema es que si nunca lo hicimos, para poder averiguar cómo se hace, lo que necesitamos son conocimientos de formación, no de instrucción. No vamos a encontrarnos con un manual que diga se hace así, 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 así. Digamos, esto sucede en todas las disciplinas en materia de ciencia básica. De hecho, uno de los problemas que hubo fue que hay un famoso, digamos, no me sale el nombre ahora, bueno, observatorio epidemiológico, que se fue quedando sin fondos, y no estuvo en condiciones de poder prever este problema que hubo a tiempo. Entonces, claro, ¿pero por qué? Porque justamente este tipo de laboratorios, hasta que no pasa algo, trabajan en ciencia básica, no en ciencia aplicada. Claro. Entonces, la ciencia básica no la ves, no le sacás foto a lo que produce, digamos, el científico que se dedica a ciencia básica. Le vas a sacar foto
a lo que después quien hace ciencia aplicada, ¿no es cierto?, logró hacer gracias, ¿no es cierto?, a las espaldas de quienes investigan en ciencia básica. Entonces la realidad es que este es un tema importante para hablar. Nosotros estamos, primero, antes que nada, el discurso biomédico literalmente fracasó. Literalmente fracasó porque, digamos, estos debates infinitos que hubo sobre la Organización Mundial de la Salud, cuando primero recomienda una cosa, después la otra, y bueno, todo el tiempo en los medios de comunicación viene un médico y dice una cosa, y el otro dice la otra, y el otro dice la otra. Eso, ¿sabes por qué? Porque eso es justamente discurso. Y como todo discurso, tiene su parte falaz, si es que no es todo falaz. No está basado en la evidencia. Entonces viene uno y dice una cosa, el otro dice una cosa, el otro dice una cosa. La realidad es que 3 veces yo vi, digamos, médicos dentro del comité de expertos que confundieron función exponencial con función logarítmica. Eso es del secundario. Entonces, la realidad es que están hablando de cómo son las cosas y cómo no son las cosas y qué hay que hacer y qué no hay que hacer con este tipo de errores. La realidad es que cuando, digamos, digamos, en todo lo que es sanitarismo, todo lo que es política pública en materia de salud, lo primero que hay que tener son nociones básicas de estadística. La realidad es que no, no hay un manual de cómo se va a comportar un algo en una población. Olvidémonos que es un virus y todo lo demás. Porque es ahí donde viene el discurso biomédico, ¿no? Como ese algo es un virus que provoca una enfermedad, entonces no tiene una fórmula matemática, dicen. La realidad es que X es cualquier cosa. O sea, puede ser harina, un virus, no sé, rendimiento cognitivo. No, eso es justamente lo que tiene la matemática. Lo que sucede es que no hay un manual que diga cómo se va a distribuir una función que habla sobre algo nuevo, por más que sea en medicina o en donde sea. Entonces, realmente se necesita gente que esté bien formada en materia de metodología. Y la realidad es que, fíjate qué tan subestimada que está la ciencia básica, que 3 veces, creo que fue en una semana y media, alguien hizo este gesto así, o sea, así, bien para arriba, ¿no es cierto? Hablando literalmente una función exponencial y dijo la palabra logarítmica. Y hubo una vez en el pasado un cierto político que en un cierto programa de televisión había dicho que había leído el libro de Sócrates. Y yo me río hoy. Vos te reís hoy. Digamos, el que se acuerda se ríe, ¿no? Porque llamó la atención. Acá confunden función logarítmica con función exponencial en la televisión varias veces a la semana. Y nadie se indignó, nadie se rió. En nuestra época, no sé, lo único que había era el teléfono. No había hoy todo lo que hay. Y la realidad es que hubo como etapas, ¿no? Primero vino la indignación y después la risa. La risa es un poco y un poco, ¿no? En realidad es una especie de tramitar la indignación. Nadie se indignó, nadie se rió, nadie hizo un chiste, meme por cualquier pavada que te puedas llegar a imaginar, nadie hizo un meme. De hecho, está tan naturalizado que con todo tipo de profesionales, ¿vos no viste esto? No.
Claro, porque ¿qué pasa? La realidad es que llega un momento que la mala información es tal que llega un momento que el que realmente le interesa no lo ve. Y el que lo ve, nada, está ahí, pasa. No terminás dando la importancia que se cree que tiene. Entonces, este es un ejemplo de lo que está pasando a nivel, digamos, desarrollo científico en general. En psicología pasa que vino el problema de, digamos, de la atención virtual, y eso implica poder trabajar, digamos, en materia de investigar sobre qué hay, qué no hay, qué se puede hacer y qué no. La realidad es que si uno nunca lo hizo, si uno nunca hizo teleasistencia, existe desde los años 90. Ahora, si uno nunca hizo teleasistencia y quiere empezar, bueno, lo primero que tiene que hacer es buscar la información que hay. Tiene que saber dónde buscarla y cómo leerla. Y el cómo leerla es metodología, pero metodología no estoy hablando de saber de algo, sino saber cómo se lee algo, no haber leído de algo. O sea, metodología es verdaderamente matemática, no tiene otra explicación. Digamos. Y eso es un tema que está pasando en todas las áreas de la salud. Yo me ha tocado hacer estadísticas para médicos, para otros psicólogos, trabajos propios. Yo noto verdaderamente, me ha pasado trabajando para médicos, que como que hay que hacerle todos los números, después de los números hay que explicarle qué significan, y después de explicarle qué significa, un poco más escribir la conclusión. O sea, es muy difícil así, digamos, no está la materia de bioestadística concreta en la carrera donde, digamos, estudie profundamente las estadísticas, la estadística aplicada al área de la salud. Y esto es algo que digamos, que, o sea, para mí verdaderamente el discurso biomédico cayó porque realmente era un discurso. Como decía Lyotard, las metanarrativas de la modernidad han caducado. Digamos, ¿no? O sea, las narrativas, las metanarrativas, los grandes discursos, caducan solo porque son discursos. Ya no es como decía el refutacionismo, que hay una hipótesis y se contrasta y se contrasta y se contrasta hasta que la evidencia dice que no. Como son discursos, no son hipótesis, llega un momento que caducan, como el término de caducidad del derecho, ¿no? O sea, se terminó. Solo, digamos. Y ni siquiera es una prescripción, porque esto es que no es que no lo vi más hace 10 años, no lo toco y me olvidé. Esto es caduca. Un día, otro, un momento, se terminó. Solo. Vos sabés que a nosotros acá en Rosario, por ejemplo, en la formación de grado de psicología, a mí me tocó transitar la transición en el último tramo del cambio de plan. Y el plan anterior, o sea, con el que yo inicié la facultad en el 2007, contemplaba que las dos materias de metodología e investigación estaban en quinto y sexto año respectivamente. Y los trabajos de campo estaban en tercero, cuarto y quinto, y otras materias más. Entonces uno es como que durante todo el tiempo ibas al campo como sin saber mucho cómo ir, cómo colectar la información, cómo hacerlo, estructurar lo demás, y después cuando llegabas recién en el último año veías las metodologías y decías, ¿por qué recién ahora se me ordena esto que hubiera sido más útil al principio? Entonces en la transición, a los chicos que ya están desde el 2015, si no me equivoco, en adelante, las pasaron a segundo año las metodológicas. Entonces, tiene otro sentido. Sí. Tiene otro sentido. Porque vos Sonó decís, ¿cómo? estadística en el primer año. Entonces, de esa manera, después tuvimos técnicas psicométricas y justamente, primero tenés que hacer estadística y después tenés que ver los test, ¿cierto? Eso fue un aporte de la psicología también, ¿no? Un test de cualquier cosa funciona como un test psicológico, no al revés. Digamos, no es que un test psicológico funciona como un test de cualquier cosa.
en psicología existe el método de Cutoff, ¿no es cierto? El punto de corte. Bueno, el test de embarazo es un test de Cutoff. Cualquier test cromatográfico es un test de Cutoff. Un test inmunocromatográfico de drogas es un test de Cutoff. Un test de ELISA, de Chagas, HIV y demás, es un test de Cutoff. Entonces, ahí hay una, digamos, ahí hay un aporte de la psicología que se hizo en su momento. Lo que pasa es que son cosas que se dieron a considerar. La realidad es que después, digamos, la psicología originalmente no se preocupaba por hacer psicoterapia realmente. La primera psicología se preocupó en primera instancia por el rendimiento cognitivo, ¿no es cierto? Y los primeros psicólogos eran gente que le interesaba el rendimiento cognitivo a la par que le interesaba la estadística. Entonces, como que había un desarrollo en paralelo. Recién con Skinner hubo empezaron, con el cognitismo, empezó, el interés, pero en ese caso por los orígenes de la conducta, porque todavía no era, en un comienzo no se trataba de hacer terapia, eso vino de a poco, ¿no es cierto? Primero fue el rendimiento cognitivo, después fue la aptitud, o sea, evaluar la aptitud para hacer algo, ¿cierto? Por sobre todo, bueno, las dos evaluaciones fundamentales fueron la evaluación militar y la evaluación escolar. Fueron las dos evaluaciones que se hicieron. La primera psicología fue de evaluación totalmente ligada a la psicometría. La psicometría, justamente, tiene fundamentos metodológicos, estadísticos, que son los que ustedes saben en otras ciencias. Pero está bueno justamente para ordenar esto de cómo entender, no solo el aporte, o sea, por ahí para el que está escuchando a lo mejor y es por fuera del campo de la psicología o dentro del campo mismo, entender de que la estadística hace también a la lectura epidemiológica, que también es una materia que en algunas formaciones es totalmente carente, que es la de pensar la importancia que tiene que las carreras en salud estén todas nucleadas y pensadas y centradas de lo epidemiológico, porque... Por dos motivos. Primero, cuando se atiende a un paciente, ese paciente no está en una burbuja. Entonces, la cuestión epidemiológica es importante para ver cómo ese conjunto, cómo se comporta ese conjunto. Cuál es la prevalencia, cuál es la evolución que generalmente se da. Hay una prueba estadística que se utilizó mucho en la ciudad de Buenos Aires con un censo en materia de problemas de salud mental. Lo llamaron así, es algo que se hizo también en Londres, que también se hizo en Australia y otros países más. Sencillamente, en vez de hacer una estadística con diagnóstico, se hizo una estadística basada, es un censo que se hizo basado en ciertos indicadores, ¿no es cierto?, de que, la persona encuestada acusa problemas de salud mental, así en abstracto, ¿no? Sí. Como que algo está sufriendo de manera autopercibida a nivel salud mental, ¿no es cierto? No haciéndole un psicodiagnóstico a cada uno, sino ciertos indicadores, ¿no es cierto? Bueno, y estas evaluaciones, los grandes centros urbanos ya hablan de que hay un 30% piso de personas con problemas de salud mental de toda la población. La población de los centros urbanos siempre está en un piso de 30. Bueno, Buenos Aires, por ejemplo, en aquel entonces, a pesar de la locura y qué sé yo, bueno, dio lo mismo, del promedio de cualquier metrópoli y un poquito menos.
Eh, digamos, bueno, la prevalencia de depresión, de depresión y ansiedad, ya lo conocemos. Y bueno, una de las cosas que se evaluaron en la ciudad de Buenos Aires, se trabajó mucho con una medida estadística que es el off ratio, que dicho muy en castellano es en cuánto aumenta la prevalencia la prevalencia, no, cuánto aumenta la probabilidad de éxito de tener, digamos, esa cuestión X. Olvidémonos que estamos hablando. Cuando le ponemos contenido a las cosas, la gente se cree que estamos hablando del contenido y no de la cuenta. Ahora estamos hablando de la cuenta, digamos, ¿no? El off ratio lo que hace es decirte en cuánto aumenta el porcentaje porque se dé una cuestión X. Bueno, esa medida estadística se hizo para este censo en materia de problemas de salud mental, y ahí se vieron factores de riesgo: consumo de drogas, ciertos tipos de problemas en la familia, no sé, antecedentes de salud, problemas económicos, edad, sexo. Entonces, como que se hizo un estudio epidemiológico muy importante en materia de salud mental, que en su momento dio frutos. En su momento dio frutos. Bueno, lo primero es saber dónde estábamos parados, ¿no? O sea, la realidad es que el tema, esta autopercepción de que estamos todos locos, bueno, en realidad, digamos, no, terminó no siendo tan así. Y lo otro es darle información a todo lo que es el sistema de salud pública para poder actuar. Entonces la cuestión epidemiológica es muy importante. En materia de teleasistencia, por ejemplo, la primera, digamos, el Ministerio de Salud está trabajando en materia de teleasistencia ya desde el año 2014. Venían trabajando en un plan de cibersalud, ¿no es cierto? Y ya para el año 2016 digamos, se pone en marcha digamos, el plan, ¿no es cierto? En 2018 vienen las recomendaciones, digamos, la Dirección de Salud y demás, y en el año 2019, poquito antes de que el Ministerio pase a ser Secretaría, aparece la disposición 21, que es donde está contemplada digamos, toda la materia de salud. Hay un manualcito de buenas prácticas que está en la disposición 21, y a su vez está dicho qué es lo que se quiere hacer. Justamente lo primero que se quería hacer era conocimiento epidemiológico. La idea era que haya una dirección de cibersalud, que se llamaba así, y después, primero se llamó cibersalud, no pasó a ser telesalud. Está ahí en la página del Ministerio, se ve ahora, antes no se veía. Básicamente la idea era que haya un centro de datos desde donde hacer interconsultas. Entonces, un profesional de salud podía desde cualquier provincia meterse en la página, loguearse, y ahí obtener la información que quisiera y acceder a una red, ¿no es cierto?, de telesalud, donde poder preguntarle a otro colega algo. Y ahí se armó la red de telesalud, que es para interconsulta. El objetivo final es que vos te puedas atender con una persona que esté en cualquier lado del país. Por público, obra social, que tendría que ser un mix, y privado. O sea,
que vos te querés atender, no sé, bueno, vos estás, no sabes, te querés atender conmigo, que estoy en Campana, bueno, no puede, ¿no? Esa era la idea, digamos, del plan de Telesat, la idea última. La pandemia llegó temprano, porque todavía no estaba, digamos, venía bien encaminado, la realidad venía bien encaminado, pero todavía estaba verde el tema para... Pero no tenía desarrollo. Claro, claro. La realidad es que, digamos, pensá que esto existe de lo que son, de lo que no es medicina ni psicología ni nada, de lo que es, digamos, medios, todo un tema, ¿no? Que tenga un sistema seguro, informatizado, ¿no es cierto? Requiere no firma electrónica, firma digital, porque por el tema de los derechos del paciente, confidencialidad y demás, porque con firma electrónica vos te garantizás que el que dijo una cosa lo haya dicho dicha persona. Pero con firma digital es la única manera que vos te garantizás que lo que dices, que el contenido sea proveniente del que firma y que quede inviolable al que lo recibe. Eso es fundamental. Nosotros, digo nosotros, algunos, los que quisimos, aprovechamos hace unos años atrás, si no me equivoco, 2016, 2017, vino un brasilero acá en la UNR, que era en un programa de estos de intercambio de universidades del norte de Brasil, a dar un curso de ética en investigación. Y de 20 horas, un curso intensivo, 20 horas cátedra de ética en investigación, y justamente él lo primero que planteaba era esto, la importancia de, más allá del marco del consentimiento informado, de tener certeza de que cuando se proporcionan datos de una persona para una investigación, no solo que la persona tenga claro conocimiento del tipo de dato que está aportando y los fines mismos, sino que el que va a tomar el dato para leerlo tenga certeza de que esos datos realmente corresponden a la persona a la cual se supone que en el sujeto poblacional de la investigación apuntaba. Entonces esto de la firma digital en este contexto marca una diferencia clara de cómo interpretar el dato, que también es importante eso. Por eso. Y después, para el tema de, bueno, para el tema nuestro, para el tema de teleasistencia en materia de psicología y para el tema de la evaluación psicológica, el tema de psicología, lo que quedó, fíjate lo que es el discurso biomédico, o sea, el tema del discurso, que es netamente un discurso, hicieron una ley, que es la ley de receta electrónica, ¿cierto? Que se llama así, que todo el mundo le dice así, y en su artículo 7 modifica la ley de ejercicio de la psicología. Para bien, ¿eh? Digamos, para bien, ¿eh? Y ahí hay una cuestión con el tema de la comunicación de la normativa, ¿no? Porque la realidad es que yo estoy hablando con colegas, básicamente, no hay, digamos, no hubo una buena comunicación. De entrada, por ejemplo, el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires no se expidió, no avisó, no en ningún momento lo publicó, digamos. De hecho, actuó en el sentido contrario, ¿no? Porque, digamos, cuando las obras sociales empezaron a decir, bueno, yo te lo cubro, yo no te lo cubro, ¿no? Están, digamos, incumpliendo el TMO, porque digamos, la nueva ley de receta electrónica, yo digo de teleasistencia, pero que ahí que habla de kinesiología, de psicología, de todo, habla de todo, y verdaderamente se mete con las incumbencias de todo. Yo estoy diciendo realmente se mete para bien, porque realmente te genera incumbencias, y cuando habla de los médicos, habla de los médicos, cuando habla de kinesiólogos, cuando habla de psicólogos, no es que hay una subordinación, básicamente. Sí, el tema del discurso biomédico, fíjate que le ponen el título de algo que es de toda la salud, ¿no? Fíjense, o sea,
no solamente que habla de toda la salud, sino que parecía ser que lo único que importa es la receta para el medicamento. Claro. ¿No? Entonces ahí hay una, digamos, hay una cuestión que es puramente discursiva, porque tanto show para confundir el logaritmo con exponente. O sea, la realidad es que digamos, después las cosas no salen y se le echa la culpa a cualquiera, menos a los profesionales de salud que realmente están actuando mal. Tal cual. Cosas no salen. La realidad es que, digamos, las autoridades, tanto distritales como nacionales, a ver, ¿me explico? O sea, yo soy no sé, soy el encargado de mantenimiento, y necesito un electricista, llamo al electricista, el que sabe electricidad es él. Si él va y me pone las cosas, que no sé cuánto, está todo mal puesto, bueno, es verdad, voy a tener responsabilidad como descargado. Ahora, el que hizo las cosas fue el electricista, no lo hice yo. ¿No? O sea, sucedió en todo el mundo este tipo de corrimiento de los profesionales de la salud, en su mayoría médicos, que fracasaron en su gestión y después queda en responsabilidad la autoridad de turno. O sea, en todos lados del mundo está pasando eso. Y bueno, esto, digamos, es para reflexionar, ¿no? O sea, el tema de lo importante que es, no solamente la ciencia básica, sino también la epidemiología, en todo lo que es salud, ¿no? Vos, por ejemplo, esto que estábamos pensando, digo, ahí en Buenos Aires, ¿están como tal la carrera de epidemiología? Acá, por ejemplo, en Rosario tengo entendido que hay una formación parece que de posgrado, de epidemiología, digamos, que creo que apunta a las carreras en salud, pero... No conozco, la verdad desconozco, te conozco. Yo estoy en Buenos Aires, provincia. Yo Sí, sí, ya estoy en el interior, digamos. Yo ya, digamos, no estamos acá en capital. Pero Ciudad de Buenos Aires, bueno, ahí está la mayoría de las privadas, está la UBA. Yo no conozco verdaderamente que haya un posgrado o algo que tenga, que sea directamente de epidemiología. Sí hay, digamos, en exactas de la UBA está el Instituto Nacional del Cálculo, que tiene una maestría en estadísticas aplicadas a la ciencia de la salud. claro, interesante. Porque Claro, yo lo que veo que fallan los cuadros técnicos, no sé si a vos te queda esa misma sensación, más allá de que hoy cuando arrancábamos la charla podíamos ver las fallas o los equívocos. no fallan los cuadros técnicos. En realidad hay una carencia de cuadros técnicos. Claro, Son muy pocos. Entonces la realidad es que se están laburando realmente los problemas, están a full, están sin dormir, están 24/24, están haciendo un montón digamos, de cosas muy técnicas de las que nunca nos vamos a enterar, porque la realidad es como que es el por debajo, ¿no es cierto? Es el por debajo digamos, de cualquier posible solución, digamos. La realidad es que todas estas preguntas que nosotros tenemos y que siempre alguien responde y contradiciéndose todo el tiempo, claro, ¿por qué el tema de que si el barbijo sí, si el barbijo no, que si pongo este, que si me saco el otro, que si estoy a 2 metros, que si estoy a 1 metro, que si en realidad 50 centímetros, que si sale el aire, que si estoy en el aire, que si... Todo ese tipo de cosas es porque verdaderamente decir por qué en ciencia es un trabajo muy importante, muy complicado. Hay que hacerlo, digamos, desde todo punto de vista. O sea, número uno son cuentas, ¿no? Estamos hablando de médicos que no saben
que no están formados en materia de metodología. Número uno es estadística. No es teoría de nada ni saber de nada, es solamente estadística. Dos, el diseño de investigación requiere fondos. Tres, tiene que haber alguien que lo haga. Y con falta de investigadores, que en el mundo faltan investigadores, van a estar respondiendo con si el barbijo o si no el barbijo, que si tocas con la mano no sé, el mueble, que si no tocaba el mueble, que si mirás para la derecha, que si mirás para la izquierda, que 50 centímetros, que si 1 metro, que si 2 metros, no. No hay gente y plata para eso, ni tiempo. La realidad es que todos los cuadros técnicos están abocados exclusivamente a tratamiento y vacunas. No quedó uno solo haciendo otra cosa. Entonces la realidad es que, claro, nosotros ya veníamos con muchos vicios, ¿cierto? ¿Cuántas veces en materia de nutrición, por ejemplo, escuchaste la palta es buena, mala para el colesterol, este tema de que todo es y no es anticancerígeno? En realidad, vos sabés el despelote que hay que hacer para, por ejemplo, decir que los cítricos previenen los resfríos, por ejemplo. Pero yo te voy diciendo más o menos, fíjate, que la fortuna que hay que gastarse al cohete, validez al cohete, ¿no? Hay que lograr una muestra significativa, ¿no es cierto?, de voluntarios que consuman cítricos. Otros que no consuman cítricos. ¿Cierto? Y tenés que agarrar y tenés que exponerlos a una situación donde podrían llegar a enfermarse. Y otros tendrían que no estar expuestos, de los dos grupos. ¿No te parece mucho? Claro, sí, hacerlo rigurosamente, claramente hacerlo rigurosamente y con todos los pasos que serían acorde para hacer la validación, el grupo control, el grupo, el modo de prueba, la validación de datos. Por eso quedan inconclusos un montón de investigaciones o se lleva al reducto donde ya no son investigaciones y son más descripciones con toma de posición respecto de una cosa o de la otra en el campo. En realidad es que son tomas de posición, esto no tiene ningún... Ya con el tenor de lo que dicen sobre las cosas que dicen, uno se da cuenta que es imposible que lo hayan podido hacer. No hay forma. No, la realidad es que entonces nos hemos, digamos, mal acostumbrados a guiarnos detrás de discursos. Que son discursos. No son evidencia de nada, no contemplan nada, no tienen ningún enlace con la realidad, son discursos. Son únicamente discursos. Tal cual. ¿Sabes lo que estaba pensando? No sé si estás de acuerdo, pero viendo más o menos este desarrollo incipiente, pero como para entrar en situación del tema, donde empezamos a hablar un poco de cuáles serían los parámetros para pensar realmente la investigación, el campo en el cual la psicología se inscribe como importante y marca los elementos también para dar cuenta de cómo se vale de herramientas y aporta en la investigación y también en el registro de cómo configura después su hacer. Podríamos proponer cerrar acá una primera parte de la entrevista, digamos, y situar un segundo momento, que ya retomaríamos la semana próxima, como para entrar más a especificidades propias que podamos nombrar e ir trabajando, y también que puedas dar cuenta un poco de esta especialización que vos hiciste con lo que bien nombraste digamos, de la formación en el marco del GCP, para que se entienda más en lo específico de qué se trata, a pesar de que quedó bien clara cómo son las normativas internacionales y las vinculaciones que tienen con las normativas locales, pero por ahí para bajárselo un poco más a la gente que lo escuche en esta entrevista por primera vez, mostrar algunas especificaciones más para que entienda los campos de aplicación. O sea que hasta ahora fuimos situando un marco general y me gustó el remate de pensarlo acá justamente para dejarlo, ¿no?, de contrastar evidencia
respecto de pasar por el proceso genuino de investigación en los pasos específicos, a lo que son definiciones que a veces tienen que ver más con argumentaciones o planteo, para poder separar un poco cómo es necesario armarse de herramientas y elementos, ¿no? O sea, esto de la estadística, la investigación. Yo siempre me acuerdo de Durkheim cada vez que pienso en la estadística, porque cuando lo estudiaba en algún punto para sociología, me decía, el tipo se apoya en la estadística para poder elaborar y construir el dato. Y esto del apoyar, primero uno costaba entenderlo como una primera análisis. Después decir, claro, es fundamental, o sea, sin la herramienta, sin tener el recurso metodológico, es imposible construir una metodología de abordaje de un campo. O sea, si no, uno solamente hace un recorte subjetivo o una interpretación, y es el gran problema de los psicólogos, que a veces en la generalidad aparece esto, la interpretación de la interpretación de la interpretación, y cuesta mucho bajarle un dato específico. En realidad es toda la ciencia de la salud, no solamente los psicólogos, realmente es toda la ciencia de la salud. Yo creo que para hacer un cierre, digamos, esto que, digamos, acá tenemos una prueba de la recomendación que hubo de no sobreinformarse. Porque te volvés loco. Te volvés loco, claro, ¿cómo te vas a volver loco si es toda información contradictoria, que muchas veces rompe el sentido común? Y entonces, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. La realidad es que no es ni que sí ni que no, no hay evidencia de casi nada. Entonces, la realidad es, bueno, seguir las recomendaciones que se van dando, tener mucho cuidado, y no más que eso, porque sobreinformación es no información primero, y segundo, hacerte mal. La realidad es que no hay que ser, digamos, no hay que tener, digamos, mucho, digamos, no es necesario ser psicólogo para darse cuenta que todo el día viendo el coronavirus, y sí, la realidad es, ¿sí? Entonces, por eso, acá hay un motivo concreto por el cual evitar la sobreinformación, que no es información. Te estás haciendo mal para algo que no sirve para nada. Digamos, la realidad es cierta. Digamos, la sobreinformación hace mal. Digamos. Y sobre todo cuando no tenemos el elemento preciso de saber de dónde proviene toda la información que circula, porque esa es la otra cuestión. Esto que vos decías, aprender a discriminar el dato. Claro. Así que bueno, por eso, digamos, el cierre concreto sería, digamos, ya sabemos cuál es el problema y qué es lo único que podemos hacer hasta que se solucione. ¿No es cierto? Digamos, ya sabemos, barbijo, distancia, aire libre, digamos, no hacer fiestas clandestinas ni nada de eso. Bueno, más de eso no hay. Digamos, más de eso no hay. Que tengamos controlado nosotros, más de eso no hay. Así que por eso hay que tratar de evitar, digamos, sobreinformarse, digamos. Porque pasa lo que vos decís. En el fondo, muy en el fondo, uno no come vidrio. Entonces, como es información sin sustento, tiene dos efectos. Primero, aumenta la incertidumbre y con eso la ansiedad. Y por el otro lado, tiene un efecto muy malo sobre el tema de los factores sumados en seguridad, que es que esa incertidumbre puede rebotar o por me agarra la paranoia o por directamente le hago cuenta que no pasa nada. Son dos cosas muy malas en materia de seguridad. En materia de factores humanos de seguridad es muy malo los dos puntos, ¿no? O sea, uno, la paranoia por un lado. Por el otro lado, hacerle cuenta que no pasa nada, son dos cosas que verdaderamente terminan mal siempre. Entonces, por eso hay que evitar la sobreinformación, porque bueno, estuvimos hablando largo sobre la cuestión de lo difícil que es dar respuestas. Entonces es preferible admitir que no están antes digamos, ¿no? que llenarnos de cosas que no son. Y lo único que hacemos es escuchar todo el tiempo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Tal cual, tal cual.
Pero bueno, si te parece, lo que vamos a hacer entonces es retomamos un segundo encuentro donde ya entramos más a lo específico, ya habiendo abierto un panorama del campo en general, y nada, ya en breve, ahora el próximo programa, y podemos seguir y continuar con este espacio. Así que te agradezco este primer contacto. Yo te agradezco a vos, muchas gracias. Bueno, nos vemos la próxima. Tal cual, ahora en breve.